para la carrera, para la formación. Sobre todo para la formación de ustedes, ¿no? Es importante. Bueno, es un texto de Pierre Bonacy. Comienza con una problemática muy interesante y que me parece que a ustedes les puede servir mucho. Tiene que ver con esto de la supervivencia y extinción del régimen esclavista en el occidente medieval durante la Alta Edad Media en el siglo IV al XI. Bueno, acá Pierre Bonacy lo que está marcando es justamente el tema, ¿no? Supervivencia y extinción del régimen esclavista. Pero después toma de Marc Bloch. Marc Bloch es parte de los Anales, escuela francesa, historia social, por lo tanto su mirada va a ser económica, pero el problema está marcado en cómo y por qué terminó la esclavitud antigua, ¿no? Digo, no sé si acá lo tienen, ¿eh? Yo no sé si es un problema, porque en realidad sería un buen problema, digamos, menos mal que terminó la esclavitud en el periodo antiguo. Pero ¿por qué terminó la esclavitud? Es justamente el gran problema que va a ir trabajando Marc Bloch. Bonacy toma, digo, esto, fíjense cómo se formula un problema, ¿no? Cómo lo contextualiza, ¿no? ¿Sí? En el occidente medieval, durante la Alta Edad Media, siglo IV al XI. Así se formula y así se contextualiza una problemática y un tema en este caso. Luego lo que hace el autor, que es tremendo, es que utiliza varios factores para poder analizar este problema y este tema. Dentro de esos factores va mencionando algo que nosotros los denominamos como estado de la cuestión. El estado de la cuestión, justamente, el autor que hace sobre la causa de desaparición de la esclavitud, tiende a ver cada vez más netamente el factor religioso, ¿no? Y ahora vamos a entrar con cada uno de los factores, pero fíjense lo que hace esto, menciona a Duby, a Fauchier, luego vuelve con Duby, vuelve con Marc Bloch. Lo que hace es un estado de la cuestión. Esto se llama estado de la cuestión, ¿no? ¿En qué estado se encuentra cada uno, digamos, o las miradas, las perspectivas, los ángulos que cada uno va a darle el aporte necesario para poder hacer cierto análisis? Ustedes van a ver que parte de Marc Bloch enuncia 3 factores posibles, que es el religioso, el militar y económico. Por supuesto que la mirada de Marc Bloch es una mirada anticristiana, en este caso, de la historia social, y vamos a ver cómo contextualizamos cada uno de estos aspectos porque son interesantes en el momento de trabajarlos, ¿no? Bueno, Marc Bloch entonces marca estos 3 aspectos, que el primero es el aspecto religioso. Marc Bloch, antes de entrar a los que determinan esta extinción de la esclavitud, que nos sirve mucho porque las miradas están bien marcadas, no solo por las variables, sino por las categorías, ¿no? Marc Bloch sostiene que la llegada de los germanos recrudece mucho el tema de la trata
y que la trata está marcada por dos razones con la llegada de los germanos. Primero es las guerras que se van a llevar en el siglo, que se lanzaron sobre Europa, como lo hemos visto, y han llevado adelante una masa de cautivos que luego fueron parte de un mercado. Otro aspecto es el empobrecimiento, que Gumar Bloch esto, esta mirada, esta variable del empobrecimiento es bastante fuerte, porque lo que está contextualizando Omar Bloch acá es que la llegada de los germanos produjo un empobrecimiento en la población, sobre todo más pobre. Por lo tanto, lo que va a llevar este empobrecimiento es vender a sus hijos al mercado esclavista. ¿Me siguen con esto? Y hay una, que ver si lo tengo marcado. Luis Anderson también citaba algo de eso. ¿Cómo? Anderson también citaba algo de eso. Sí, totalmente. Son de la misma mirada. ¿Sí? Anderson también es de la historia social. Pero quería marcarles algo, bueno, al comienzo. Bueno, podríamos decir que en la Edad Media esto de la esclavitud trae ciertas contradicciones, ¿no? Porque la desaparición, la gran pregunta de la desaparición, ¿fue por completo en toda Europa o hubo zonas, regiones que fueron de alguna manera trabajando o se fueron retirando desde algún lugar? Y vamos a ver cuál es el factor más determinante que podríamos decir en cuanto a la declinación. Bueno, los tres factores, el primero es el religioso para Omar Bloch. Primero dice que la iglesia, no es la iglesia, chicos, está mal utilizado el término iglesia. En realidad tendría que ser si los sectores eclesiales, porque iglesias son también los creyentes, entonces los sectores eclesiásticos, obispos y autoridades, ¿no? Autoridades de la época, que no lo contextualiza tampoco, pero en esto, entenderlo, tiene un rol ambivalente. Bien, ¿qué es un rol ambivalente? ¿No? Para que se entienda, es un rol como jugar a dos puntas, ¿no? Va trabajando esta situación en forma ambivalente. ¿Y dónde se sostiene Omar Bloch? Justamente en las posiciones que van a tener los padres de la iglesia, en algunos casos como Pablo, y hay un aspecto interesante porque proclama la igualdad ante Dios como un elemento, y la ambivalencia está en que esta igualdad ante Dios no se materializa en la realidad, sino que por lo contrario legitima la esclavitud. Esto es lo que sostiene Omar Bloch. El problema que puede estar acá es que un aspecto teológico no se puede llevar al plano, podríamos decir, al plano de la realidad misma. ¿Ustedes saben lo que es la teología? ¿Alguno sabe? ¿Qué me pueden decir de la teología? ¿Qué es la teología? ¿El estudio de las religiones estaría mal dicho? Sí. El estudio de Dios. Es el estudio de Dios, pero mayormente la teología tiene que ver cómo miraría Dios
tal situación, por ejemplo la esclavitud. Entonces hay argumentos de cómo, digamos, cuál sería la perspectiva doctrinal de Dios frente a estos aspectos. Bueno, en este caso, acá sería el tema de la esclavitud, ¿no? Entonces hay la misma, digamos, como es una iglesia universal, en la misma iglesia universal, y hemos visto en algunas ocasiones, hay contradicciones y también hay conflictos internos entre la misma iglesia por ciertos temas, ¿no? En este caso, el de la esclavitud es un tema bastante complejo porque vamos a ver que es un factor determinante en la manumisión de la esclavitud, ¿no? A pesar de que Marlos diga que es verdad que funcionaba con ambivalencia, no solo por la personalidad que pudieran tener los papas y el factor determinante o la política religiosa que iban a llevar los papas, sino el rol de cada uno de los obispos y la corrupción que podrían tener cada uno de los obispos, como cualquier parte de la administración. Entonces, en la práctica, podríamos decir que hubo dos aspectos importantes en cuanto a estos sectores eclesiásticos. La primera es, esta ambivalencia también se marcó mucho más tarde con que la Iglesia pudo, a través de su doctrina, buscar ciertos aspectos, que también lo vamos a ver, con obras piadosas. ¿Qué son las obras piadosas? A tal punto que exige en algunos aspectos la obra piadosa. ¿Qué es la obra piadosa? Bueno, que empiecen a liberar sus esclavos, ¿no? Esto fue de a poquito presionando a la Iglesia en que hagan obras piadosas. Estas obras piadosas estaban en esta transición, si quieren llamar, donde estos esclavos mayormente pasaron a una mano de obra servil, en algunos casos servil y en otros casos como el odio, libre, mano de obra libre. Esto en que se encuentren, porque no dependía solamente de la Iglesia, sino dependía también de las monarquías. Hay ¿Qué serían cosas, por estas obras ejemplo, Otón piadosas? II, ¿Como la caridad? ¿cómo? Esta obra piadosa. Sí, lo que pasa, la caridad, exactamente, tenía de a poquito, vamos a ver un texto de Duby, esto de la oblación, ¿no? La obra de oblación es una ofrenda a Dios, la oblación es una ofrenda. Bueno, ¿qué ofrendaban? Por ejemplo, grandes personas que tenían, o personas que tenían grandes recursos o eran casi ricos. La Iglesia lo obligaba a hacer una oblación, ¿sí? Una ofrenda a Dios. Y mayormente caía en esto de los esclavos una ofrenda, ¿no? Poder liberarlos. Bien. Mayormente lo que estamos viendo, estas categorías de análisis, están en algunos casos muy descontextualizadas en cuanto a dónde se dio. Pero es importante el texto porque al final están, ¿sí? No solo las normas jurídicas como documentos, les va a servir como documento, sino también de qué manera se fueron, digamos, a través de concilios también. Los concilios eran muy fuertes, ¿no? De liberación de los esclavos, ¿no? Esto también fue muy importante. Y el otro aspecto, que es en la pelea que podríamos decir que está en los puertas mercantiles, como hemos visto en clases anteriores, en el caso de Venecia, por ejemplo, Bari, Palermo, es la prohibición de reducir cristianos a la esclavitud. Esto lo habíamos visto con Pirene, y mayormente esta era la gran discusión que había con el pueblo islámico y con mercaderes judíos. Para Bloch, este factor religioso
fue importante para la disminución a condiciones serviles, en muchos de los casos, ¿no? ¿Se entendió este factor religioso según Bloch, según Marc Bloch? El segundo es el militar. La paz romana de los 2 primeros siglos, o sea, en el Alto Imperio Romano, donde había gran abundancia de esclavos, ya en el siglo IV y V se vuelve a proveer, pero muchos, fíjense, la paz romana también, digamos, cuando no hay guerras, la provisión de esclavos bajaba, ¿sí? Excepto cuando ingresaron los germanos, que ahí hubo una serie de guerras militares, expansión de distintos pueblos germánicos, pero en la Alta Edad Media, ¿a dónde iban a recurrir o dónde iban a buscar esclavos? Justamente donde nunca desapareció la esclavitud es en las Islas Británicas, ¿sí? No solo con la llegada de los normandos, sino después con la captura de pueblos celtas que fueron justamente llevados a esta condición. Sobre todo van a ver ustedes la lucha entre anglosajones y celtas. Las Islas Británicas fueron uno de los, a tal punto que casi no había esclavitud en toda la cristiandad occidental, pero sí todavía se sostenía en las Islas Británicas, y luego ya, podríamos decir, en el siglo XV, la esclavitud se dio en búsqueda de poblaciones africanas, ¿no? Esto también es muy importante. Lo que sí podríamos decir de que esta relación entre germanos y esclavos fue un mercado muy importante, y que podríamos decir que la conversión de muchos germanos al cristianismo provocó grandes manumisiones lanzadas por la misma iglesia, ¿no? Marc Bloch dice, la iglesia no fue escuchada en este aspecto, por lo tanto, él sostiene, y como toda mirada social, digamos, de la historia social, podríamos que para él el aspecto más determinante no es el religioso ni el militar, sino el económico. ¿Y en qué se basa? En el costo de mantener un esclavo y a toda su familia. La Alta Edad Media y las recesiones que según Marc Bloch hubo, recesión económica, llevó a que el costo de mantención de un esclavo, encima dice de criar a su familia como si fueran animales, ¿no? La verdad que es bastante... Esto permitió un nuevo asentamiento, podríamos decir un nuevo asentamiento rurales, ¿no? O rural, de esclavos llamados mansos. ¿Se acuerdan ustedes? Los mansos eran parcelas de tierras, y otros le llamaban también a mansos a hombres, o sea, familias de hombres bastante ingenuos, dicen, ¿no? Ingenuos que, digamos, que eran tan buenos que, bueno, lo llevaban a esta práctica, y así mayormente lo que conformó lo que nosotros conocemos una sociedad feudal, ¿no? Una sociedad servil. Estamos... El tema es también la frontera de las condiciones, ¿no? Vamos a ver la frontera de condiciones, ¿a qué nos referimos? La explotación misma terminaba siendo casi un proceso de esclavitud, ¿no? Digamos, trabajar por la comida, por el vestido, ¿no? Cada vez más,
los tributos que le sometía. Entonces digo, hay todo un proceso bastante complejo, porque tampoco la documentación no es tan apropiada y en cada lugar, ¿no? Entonces, ¿cuál era el término que le decían a los esclavos? Era el servi o el ancillae, eran los términos que se utilizaban para los esclavos. Y podríamos decir que estos asentamientos Barblos dice estos asentamientos que llevó de un lugar del esclavo hacia la servidumbre, eran tenentes pero semilibres. Esta es la visión que va teniendo Barblos. Y que aparece este semilibre como el cum nosecium. ¿Qué significa en latín esto? Que se reservaba la obediencia y el servicio. Mientras tanto quedaba en estas condiciones de semilibre. ¿Por qué? Porque necesitaban la mano de obra, chicos. ¿Y por qué esta condición de semilibre? Para no mantenerlo, sino que al mismo tiempo no me hace falta mantenerlo, sino que también me consume. Entonces logro estas dos cosas, ¿no? ¿Se entiende? Que me consuma y que al mismo tiempo lo exploto, no tengo que mantenerlo, no tengo que preocuparme por este tipo de cosas. Bueno. El coliberti, que le llama él, también es otra traducción de esclavo. Barblos insiste en que la manumisión son solamente por razones, el que peso donde está más fuerte es económico, y deja abierto justamente el debate, porque no son los únicos factores que podríamos decir que son propios para determinar el tema de la esclavitud. ¿Se entendió esta primera parte? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna, seguro? No, Luis, está bastante, esa visión es muy parecida a la de Anderson en ese tema, ¿eh? Y son historias sociales, Cristian. No difieren mucho. No, porque es la historia social, tiene esta mirada economista, ¿no? Que hay que verla, sigo insistiendo yo con esto. Lo que pasa, el problema que tenemos es el reduccionismo histórico, que también, ¿no? Que miramos un solo lado y no tenemos la perspectiva del todo. Ayer con los chicos de primero traté de explicarle, viendo informe, vieron de la UNESCO con respecto a la conectividad se corta, ¿no? A la conectividad y al modo que debemos tener en cuenta, ¿no? Con respecto a los aprendizajes, los últimos, primero y principal, hay 2 o 3 cosas que, digo, porque me parece que vale la pena decirlo, ¿no? Tenemos que entender que la política educativa tiene, digamos, baches, y nosotros tenemos que tener una posición frente a la política educativa, ¿no? Si nos dicen que si no hay presencialidad en la escuela, el rendimiento del aprendizaje seguro que es menor, no cabe la menor duda. Ahora lo que llama la atención es que no se hagan estudios, ya se hicieron estudios en todo el mundo, menos en esta región, menos en Argentina. Digo, no hay preocupación por los aprendizajes. Bueno, esto tiene que ver con que uno debe entender que hay una serie de elementos y factores que no es uno solo, ¿sí? Porque siempre estamos con los mismos, con las dos variables de siempre, ¿no? O indicadores, vulnerabilidad y desigualdad. Digo, hacemos descripciones, pero no hacemos de lo que pasa, pero no le buscamos la solución, ¿no? Que este es el gran problema, ¿no? Entonces, esto pasa también en lo académico. Muchas veces nosotros tenemos una sola mirada y no vemos el todo, ¿no? Porque este es el gran aspecto que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es el todo? ¿Qué pasa en el todo, ¿no? Son teorías, son miradas, pero ¿qué pasa en la realidad, ¿no? Esto también es importante que ustedes tengan en cuenta que es una realidad histórica, no es un cuento.
Lo que tratan de hacer los autores es la búsqueda de la verdad, por supuesto. Nadie va a decir que quieran mentir, a pesar de sus miradas, sus perspectivas, pero bueno, es una interpretación desde algún lugar, ¿no? Acá nadie hace juicio de valor de nada, solamente que buscamos una mirada que se vaya completando con las demás. Bueno, el segundo capítulo, Bonasí lo que hace es, ¿qué es un esclavo? Qué impresionante este punto, porque hay que entender, y sobre todo cuando tenemos que trabajar con nuestros estudiantes, que es un esclavo, este texto, chicos, les va a servir muy bien en el momento, porque esta imagen, estas representaciones, vinieron a América, chicos, en el siglo XV. No es que se terminó, no hubo una extinción de todo. Aborígenes llevados por, no tanto, podríamos decir, por los reinos de Castilla, pero sí por los británicos portugueses que se dedicaban a esto. Entonces digo, el Tratado de Tordesillas, fíjense, trajo muchos problemas a América, ¿sí? Porque justamente el paso al Tratado de Tordesillas era un paso bastante conflictivo, y sobre todo por la participación de los jesuitas ahí, ¿no? Que tuvieron que ser exterminados, por supuesto, y expulsados porque no podían tener acá micros emprendimientos de esa manera porque necesitaban la mano de obra y sobre todo romper con ese modelo, ¿no? Con ese proyecto. Bueno, entonces esto es necesario entender qué es un esclavo, porque los chicos deben entender. Es muy difícil, pero bueno, estamos muy cercanos. También hay cosas que tenemos como un esclavo, ¿no? La explotación muchas veces que lleva nuestra gente en las horas de trabajo, no digo que sea un esclavo, pero un servil sí, a veces, ¿no? Entonces digo, esto, sobre todo cuando pierde autonomía la gente, que es un poco lo que yo siempre a ustedes les sostengo, ¿no? La autonomía del estudiante y la autonomía de nuestro pueblo, ¿no? Que sea un pueblo coercitivo por cuestiones, digamos, políticas, económicas, sociales, religiosas, lo que sea. Bueno, ¿qué es un esclavo? Bueno, según, digamos, buscando distinto, lo que hace es un recorrido, Bonasí, muy interesante, porque parte, digamos, de las monarquías germánicas. Las monarquías germánicas, lo que hizo, algo que parecía que se estaba yendo, se estaba desapareciendo, el modo de producción esclavista, visto desde Anderson, como dice Cristian, por distintos factores y el ingreso de revivió estas guerras, digamos, restablecieron nuevamente el mercado esclavista. Entonces, el problema es cómo miraban los germanos al esclavo. Digamos, es una institución que tiene todo un objetivo. Es una institución servil que va entre el siglo VI al siglo VIII, por lo menos hasta la aparición de los carolingios. Por ejemplo, hubo leyes, esto es importante, chicos, grábenselo en la cabeza esto. El esclavo tenía estas condiciones porque iba acompañado por un orden jurídico. El orden jurídico se iba estableciendo de acuerdo a las necesidades de esta institución. Si necesitaban esclavos o mano de obra servil. ¿Me siguen con esto? Por ejemplo, marca las leyes del reino visigodo, ¿sí? Con las leyes de Leovigildo, ¿sí? Donde el 46%, entre el 567 y el 700, el 46% de España tenía servidumbre, o sea, había caído muchísimo la mano de obra esclava. ¿Sí? Esto es importante. ¿Sí? Y luego aparece la ley sálica, que es, la ley sálica es el valor que le dan a
a un esclavo como condición de animal. ¿Sí? Esto es importante también. Hay, por supuesto, actas conciliares, textos narrativos. Y el término lo siguen llamando mancipia, servi o ancillae. Esto es muy común. Ahora la pregunta es, ¿seguían siendo esclavos o hay otras condiciones? ¿Son las mismas condiciones que la antigüedad o hay una mano de obra servil? ¿No? Esto también. Ah, bueno, Mariela, gracias. Y retoma algunas podríamos decir, algunas miradas desde la filosofía clásica, donde Aristóteles denomina al esclavo como, ¿no? Y luego, el mismo Platón, un instrumento pero considerado como una bestia, ¿no? Estas son, por supuesto, acuérdense que en la Grecia clásica, tanta democracia, pero los esclavos no eran parte, ¿sí?, de la sociedad. Ni los esclavos, ni tampoco los extranjeros. Bueno, se está cortando, nos reconectamos.